Vengan y síganme, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este jueves eucarístico, jueves de la última semana del tiempo ordinario, último jueves del año litúrgico. Jueves 30, último día de mes, en esta última semana del tiempo ordinario y del año litúrgico, y lo que se nos presenta es el misterio de la vocación. A veces la gente cree que la vocación es identificar una profesión, si voy a estudiar ingeniería, educación, medicina. O a veces la gente cree, bueno, voy a ser cura, estoy llamado al matrimonio. Diríamos, la vocación es algo muy profundo y misterioso, y es que Dios nos llama a todos los seres humanos, sin excepción. Y nos llama para que nosotros participemos de su vida divina, para que nosotros seamos felices eternamente, bienaventurados eternamente. Y esa vocación para seguir al Señor, en primer lugar, lo que requiere es que uno escuche que el Señor lo está llamando. Pero vivimos llenos de ruidos y entonces muchas veces nosotros no escuchamos esa voz que nos llama. Y uno tendría que preguntarse, ¿cuándo fue la primera vez que el Señor me llamó? Algunas personas creen que el Señor no los ha llamado. Y si es que alguien está vivo, si es que alguien peregrina en este mundo, sin excepción, así no tengan fe, así no conozcan a Jesucristo, están llamados, porque la llamada empieza cuando venimos a la existencia. La primera llamada, diríamos, es cuando se formó el cigoto en las entrañas de nuestras madres. Ahí sonó la primera campanada. Y de ahí en adelante, poco a poco se va desplegando esa vida natural, que es como esa tierra buena donde se va a producir la llamada a la vida sobrenatural. La primera llamada a la vida sobrenatural que nosotros hemos recibido, en realidad la recibimos de nuestros predecesores, nuestros padres, llamados entonces a través de nuestros padres, vida natural, y también a través de nuestros padres la vida sobrenatural en la mayoría de los casos, no siempre, porque son nuestros padres los que nos trajeron a bautizar junto con nuestros padrinos. Nos bautizamos en la fe de nuestros padres. Si es que fuimos bautizados de niños,
No teníamos nosotros, si es que éramos pequeños, ni idea de lo que estaba ocurriendo en términos conscientes. Tal vez ni siquiera nuestros padres lo tenían tan claro, pero se produjo a través de las criaturas humanas que el Señor ha puesto antes que nosotros en camino esa manifestación de la vida, que lo hemos dicho varias veces en estos últimos días. La vida no es la biología, eso es lo que estudia el hombre, lo que el hombre alcanza a comprender con su razón. La vida es Cristo y la vida se ha revelado. La vida no es que nosotros nos la damos a nosotros mismos y entendemos qué es la vida por nosotros mismos, ni siquiera con nuestra sola razón, sino que la vida se nos ha manifestado, se nos ha dado por una acción del amor de Dios, por un desborde del amor de Dios. Y entonces con eso, inicio de vida natural, inicio de vida sobrenatural, entendemos que esa vida tiene que crecer, se tiene que desplegar. Y poco a poco nosotros vamos descubriendo que somos llamados. A mí me pasa muy comúnmente porque como, por ejemplo, ahora ya la gente usa mucho la telefonía celular. Yo tengo mi teléfono celular siempre en silencio. Entonces, no tengo siempre el teléfono en la mano, entonces no siempre contesto la llamada. Pero luego veo llamadas perdidas. Algunas veces sé de quién es, porque esas personas las tengo registradas, son personas conocidas, familiares. Otras veces no tengo ni idea. Devuelvo las llamadas yo usualmente, pero a veces me contesta una máquina. A veces me dice ese número no existe. Y claro, uno diría, bueno, pero si ese número no existe, ¿cómo me ha llamado? Claro, son esas cosas, el spam y esas propagandas. Pero la llamada de Dios no es así de confusa. Los que andamos confundidos somos nosotros, que demoramos mucho en darnos cuenta. Pero hay un momento donde uno se da cuenta. Oye, Dios me ha llamado. Imagínense ustedes, pues, no sé qué personaje importante admiran en la vida presente. ¿Quién? El Papa Francisco, algún arzobispo, algún personaje del mundo académico, del deporte, del mundo de los negocios, no sé, pues una persona que a ustedes les parece importante y de repente ven que los ha llamado por teléfono. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Ignoran la llamada? Ustedes dirán, ¿será el mismo? ¿Será un homónimo? Alguna inquietud tendrán, supongo. ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a darme cuenta que Dios me está llamando? Cambia la vida, cambia totalmente. Pero esa no es ni la primera ni la última llamada. ¿Qué pasaría si ese personaje importante te empieza a llamar todos los días? Llega un momento en que ya te acostumbras y puede ser que en algún momento te llamen en circunstancias que tú estás en otro tema y hasta te puede incomodar la llamada. Y uy, no me llama, no le voy a contestar, o como dicen a veces en las familias, dile que no está. Entonces, a veces la tecnología hace que respondan automáticamente. Eso también a veces hacemos con el Señor. Porque después de esa primera llamada de entusiasmo, después como nosotros todo lo rutinizamos y todo lo banalizamos y queremos nosotros reinar y controlar todo, vamos rutinizando absolutamente todo, incluso lo más sagrado. Y por eso es que nosotros necesitamos tener presente esa primera llamada y saber que el Señor nos llama en primer lugar para escucharlo, para que nos alimentemos con lo que Él nos dice, con su palabra, y nuestra mentalidad cambie.
Pero ¿qué pasa si yo me llama, lo escucho y mi mentalidad no cambia? Y sigo yo creyendo, yo sé lo que tengo que hacer, yo entiendo mejor que nadie, ni Dios sabe tanto sobre mí. Y entonces yo voy a hacer una mezcolanza y voy a juntar las cosas que el Señor me dice con las que yo creo y voy a tomar lo que creo que me conviene. Y eso va produciendo interferencia en la llamada. Ayer conversaba con otras personas de esta expresión del Evangelio del domingo. Vengan a mí benditos de mi Padre. Eso será la última llamada si es que nosotros, las llamadas anteriores, les hemos prestado atención. Y si es que hemos logrado que esas enseñanzas, que esas palabras de amor del Señor nos purifiquen la mentalidad, y si es que esa mentalidad más purificada y esa experiencia del amor de Dios despierta nuestra voluntad, como nos dice la oración colecta de esta semana y comentábamos ayer. La oración colecta de esta semana, todos los días, bueno, hoy es fiesta, hemos hecho la oración colecta de la fiesta, pero la oración colecta de esta semana es: Señor, despierta nuestra voluntad. ¿Sabían ustedes que tienen una voluntad dormida, que tiene que ser despertada? ¿Cuál es esa voluntad dormida? La voluntad para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios, porque muchas veces somos como niños distraídos, confundidos, no sabemos dónde estamos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Entonces el Señor nos llama, el Señor nos dice, pero nosotros queremos otra cosa. Se tiene que despertar esa voluntad, porque si se despierta esa voluntad, nosotros vamos a encendernos en el fuego del amor de Dios y el Señor va a hacer que demos fruto. Y cuando empezamos a dar fruto, es decir, cuando empezamos a amar como el Señor nos ama, nosotros a su vez crecemos en la fe y en la esperanza. Porque esas llamadas que nos hace el Señor, igual que la que pasó con estos 4 y hoy que celebramos a Andrés, también para él aplica estas llamadas que hace el Señor, igual que ellos no sabían a dónde los llevaba el Señor. Simplemente los siguieron. Claro, en ese momento no tenían ni idea de lo que iba a pasar en Jerusalén, no tenían ni idea de lo que iban a escandalizarse con la cruz. Igual nosotros. Y por esa razón nosotros tenemos que reconocer que el Señor es el Señor, porque Él sí lo sabe. Y si nosotros lo reconocemos, entonces nosotros nos ponemos en camino, nuestra voluntad se despierta y nosotros podremos ayudar a los demás. Es decir, podremos ser pescadores de hombres en esta misteriosa expresión a estos 4 pescadores. ¿Ustedes conocen algún pescador de hombres? Ustedes que son chalacos no han visto nunca pescadores de hombres. Los pescadores de hombres son los padres, son los que damos o intentamos tener una vida siguiendo al Señor y queremos dar testimonio del Señor, porque en realidad los primeros pescados somos nosotros. El Señor echa la red, nos llama, nos atrae y lo empezamos a seguir. Cuando lo seguimos, nosotros empezamos con nuestra vida a ser pescadores, porque otras personas empiezan a reconocer a Jesucristo, empiezan a conocer el Evangelio vivido, y eso es lo que son los santos. Esos fueron los apóstoles, es Andrés a quien celebramos. Que si tomamos todas las versiones de las llamadas de los 4 evangelios, la conclusión que uno saca fue el primer llamado. Qué importante es Andrés.
No era el mayor era Pedro. No fue el más importante entre los 12, pero definitivamente el Señor lo llamó primero, a través de él llamó a Pedro, con él fue Juan y finalmente se entregó Marta. Porque todos los llamados tenemos que dar testimonio. Ese testimonio es el martirio, no siempre de sangre cruenta y violenta, sino ese testimonio del día a día, cuando sobreviene el tedio, el cansancio, el desánimo, como ayer comentábamos, porque eso ocurre en nuestra vida de fe. Por eso tenemos que volver al Señor. Por eso es que el Señor siempre nos está esperando. Por eso es que el Señor nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Por eso es que Él se ha hecho alimento. Porque nosotros aún necesitamos ser formados. Necesitamos seguir creciendo para que después podamos nosotros ya con más conciencia hacer su voluntad. Pidamos pues hoy a nuestra Madre Santísima que como nadie vivió esa vocación de primera discípula, de primera llamada desde la eternidad, antes que los apóstoles y antes que Andrés, pero incluso el primer llamado fue en realidad Adán y Eva y toda la multitud de llamados, pero sabemos que esas comunicaciones muchas veces no porque el Señor así lo desee, sino porque nosotros andamos distraídos, embotados con las cosas pasajeras, no las comprendemos, no las entendemos. Que el amor de Dios nos purifique, nos haga ansiar cada momento, en cada circunstancia, las múltiples llamadas que el Señor nos da, para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que el Señor así nos lo conceda, que el apóstol San Andrés interceda por nosotros, con nuestra Madre Santísima, Reina de los Apóstoles, y con la Iglesia triunfante toda, que así sea.